¿Sale? Sí, Bueno, profe, está bien. empezamos pues. ¿Dónde pone? El colágeno, el tema de hoy se llama colágeno o la colágena, no sé cómo le quieran ustedes decir a esto, pero bueno, véanlo como colágeno. Para mí que es con el nombre masculino. No tengo nada en problema con el género ni nada, pero también es una proteína. Entonces a lo mejor sí es la proteína colágeno. No sé, como quieran, ¿no? A veces el hablarlo, el decirlo, el cómo pronunciarlo y delante de la gente se nota, puede haber algo interesante ahí. A ver, permítame, ya se me movió esto. Bueno, no lo vamos a manejar así porque aquí le vi un pequeño cambio. Déjame cierto. Bueno, vamos a empezar. El colágeno, pues, es una proteína. Es una proteína, y precisamente una proteína es una secuencia de aminoácidos. Entonces, estas proteínas en realidad no son muy complejas, más bien hacen fibras, por eso es una fibrosa, es decir, hacen tiras, son una secuencia lineal de, de estos aminoácidos que la componen. Esa proteína, además, tiene una estructura regular, forma un cilindro, digámoslo, de una gran longitud. Y estamos hablando de longitud en dimensiones de la microscopía. Y además es insoluble, es decir, es insoluble en agua. Si ustedes, nuestra piel tiene mucho colágeno, mucho. Si fuera soluble en agua, imagínense, metemos las manos al agua, pues se nos deshace, ¿no? Entonces, eso nos hace hacer una estructura, o no sé, dicho de otra forma, de la mejor forma, gracias al colágeno, nuestra piel no se deshace. Es termolábil y termoestable también en algunos componentes, pero bueno, vamos a continuar. El colágeno se encuentra en todos los tejidos del cuerpo, todos lo que ustedes piensen ahí se encuentran, todos. Y hay en ciertos tejidos, como el caso de la piel, es donde hay muchísimo más. O sea, si la piel es el tejido más extenso que tenemos o más grande, pues imagínense, es donde se encuentra la cantidad más grande de colágeno. Y su importancia se va a deber a el elevado porcentaje, por ejemplo, que se encuentran en diferentes tejidos. El hígado tiene 4%. Los pulmones tienen 10%, el cartílago 50% y el 70% se encuentra en la piel. Entonces, eso es lo importante, el conocer qué cantidad de cartílago se encuentran en esos tejidos. Bueno, la síntesis, déjenme ampliárselo un poquito más porque está muy chiquita a veces no me gusta estar haciendo estas correcciones, pero hasta que modificas el diseño, pues lo percibes, ¿no? Bueno, eh, la síntesis se inicia en el citoplasma de las células, de cualquier célula. Si se encuentra en todas partes de cualquier célula. Se forman cadenas aisladas que son llevadas al retículo endoplasmático. Piensen en la célula, están en el interior de la célula y ahí sucede esto, en el retículo, que son llevadas al retículo endoplasmático, donde los residuos de la lisina y de prolina son hidroxilados. La lisina y la prolina son aminoácidos, ustedes ya lo saben. Esa hidroxilación se da mediante enzimas, la cual requiere fierro y el ion férrico. El fierro más 2 es ferroso, el fierro más 3 es férrico. Entonces es importante que lo sepan. Entonces, para que vean qué es lo que se requiere
para que se formen las cadenas de colágenos. Requieren que haya proteína y que esas proteínas estén cargadas de lisina y de prolina, que tenga hierro o fierro, pues fierro férrico, el ion férrico, que ya el más, más 3 menos 2 sucede en las reacciones que hay dentro de la célula, según lo que requiera, porque ese es lo maravilloso de las células, que la célula fabrica células de acuerdo a sus necesidades que tiene, no las que ustedes quieran. No les dicen, a ver, aquí está, ponte a trabajar y quiero que me hagas mucho, si no, si la requieren, hacen, si no, no. Ah, además, deben de tener todos los elementos que se requieren para fabricar esas enzimas, esas proteínas, esas estructuras. Deben de tenerlos. Si no los tienen, aunque ustedes les pongan células madre, pues ¿de dónde quieres que agarre lo demás? A las células madre es como que la mamá que manda las indicaciones, es la que les dio la receta, pero si no tienen los elementos para hacerlos, ¿cómo? Si quieres hacer una pared y no te dan los tabiques, ¿cómo la haces? Sí, aunque te den las indicaciones, aunque te den el agua, aquí está el cemento, no te dan varilla, no te dan tabiques, no se puede hacer. Bueno, entonces, los aminoácidos, lisina y prolina, pues son hidroxilados. Y y por medio de algunas enzimas. Y estas enzimas requieren además cofactores, que son el ion férrico y la vitamina C. El cofactor es como que el ayudante, vamos a decirlo así, de las enzimas. Entonces, la hidroxilación de la prolina, fíjense bien, la hidroxilación de la prolina hace que la hebra o la fibra de colágeno sea termoestable, es decir, que también soporte la temperatura. El cuerpo, ustedes saben que está en 36.4.5 grados de temperatura y a veces el exterior es más grande, la temperatura llega hasta 40 y en algunas partes del país todavía más alta. Si esta estabilidad que tiene el colágeno a temperaturas que les acabo de mencionar, no existiera esa estabilidad, entonces también nuestra piel se derritiría, se aflojaría, porque no está no está sucediendo una buena hidroxilación o no está sucediendo la hidroxilación de la prolina. Piensen en eso, ¿eh? Porque si hay enfermedades donde no existe esa reacción de hidroxilación de la prolina, que los pacientes tienen ese problema de la piel. Con la temperatura, con el sol, con lo que sea, se empiezan como que a aflojar, por no decir disolver. Y la hidroxilación de la lisina, ahora de la lisina, permite que el colágeno se haga más fuerte, se hagan las hebras más gruesas y como en consecuencia más fuertes, más estables. Es decir, hay un entrecruzamiento, ahorita las vamos a ver las hebras, hay un entrecruzamiento de las hélices, porque la secuencia de esos aminoácidos hace que se vaya como que torciendo. Es como cuando ustedes agarran un hilo y lo empiezan a girar uno para un lado, otro para otro lado. ¿Qué es lo que hace que esos aminoácidos se volteen, se giren hacia los lados, hacia la derecha o a la izquierda? Lo que hace que son sus propios átomos que componen esos aminoácidos. Recuerden, las cargas opuestas se repelen y las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Entonces, si está una cargas iguales, digamos positivas, están enfrente, esas hacen que se separen, se giren para que no estén enfrente, buscando las que están contrarias, es decir, un positivo con un negativo con un positivo. Esa búsqueda, buscando la estabilidad, hace que la hebra o la secuencia de aminoácidos gire hacia un lado, gire para otro. Entonces, en un momento está girando para acá, en otro momento está girando para el otro lado y así.
Luego, si hay otra hebra cercana, contigua ahí, y contiene, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, azufre, y enfrente hay otro azufre que haya coincidido, ellos tratan de pegarse una hebra con otra. Y eso es lo que se le llama puentes de sulfuro. También hay puentes de hidrógeno, puentes de oxígeno, perdón, puentes de agua. Entonces, eso es lo que hace que las moléculas no sean lineales, planitas, así bonitas. Por eso se ven así unas bolas, ahorita las vamos a ver, medias volteadas para todos lados. Pero se debe a las cargas. Bueno, este es un esquema así hecho a mano, donde ese óvalo que está aquí, la célula, ¿sí? Esto es lo que quiero que vean. Y lo que está fuera del óvalo es la parte extracelular, porque el colágeno que es sintetizado dentro del citoplasma de las células tiene que salir ya en forma, ya la materia terminada, hacia los otros órganos adyacentes, o también se lo puede llevar la sangre y la sangre lo va y lo distribuye a otras partes. Entonces, bueno, acá dentro de las células sucede la síntesis del polipéptido porque son muchos aminoácidos unidos, eso sí se le llamaría un polipéptido. Hay la hidroxilación de la lisina y la prolina, como ya lo dijimos. Sucede también una esta hidroxilación y esta de la prolina y de lisina son por medio de la lisin oxidasa y de la propilin hidroxilasa. Esas son las enzimas que suceden para que haya termoestabilidad y que se puedan entrecruzar las fibras. Y al final, después de esto, se forman la triple hélice. No es doble hélice como el DNA, es una triple hélice. Y bueno, una vez que ya está formado, va a salir la secreción del procolágeno, porque no está completamente, que está a medio terminar. Después sucede la hidroxilación del grupo amino y carboxiterminales por medio de otras enzimas que se llaman peptidasas. Recuerden que las peptidasas o las proteasas son enzimas que cortan o que fraccionan a los péptidos o a las proteínas así. Después, una vez que ya se cortaron las colas, vamos a llamarle así, eh, que son los grupos aminos de algunos grupos carboxilos por medio de estas enzimas, entonces viene el embalaje del tropocolágeno que ya es cerca de la superficie celular para que esto sucede aquí, pues cerca, y donde se va a empezar ya a formar las fibras de colágeno. Después, la formación de los enlaces cruzados, eso es lo que va a hacer que haya una fuerza, una gran resistencia de ciertos tipos de colágeno. Y luego ya se considera como, ya después de esto, ya va a ser lo que se le llama el colágeno maduro. Y ese colágeno, bueno, ya se va a distribuir a los demás lugares. Esta es otra imagen más o menos de lo que hemos platicado. Aquí está acá esta parte que se ve en color rosita, es la célula, el interior, y este es el espacio extracelular. Vean, aquí están las formaciones de las hebras, el entrecruzamiento y la formación del tropocolágeno. Estas cositas así, ¿cómo se le llaman? En las orillas, que son las colas, que sí medias, que no son tan eh, organizadas, pues, que no son rectas, que están así todas desmarañadas. Bueno, ese es el procolágeno que está aquí. Entonces, bueno, vean, en el retículo endoplásmico es donde sucede. Esto que se ve aquí como un monito con dos pelotitas azules, son los ribosomas. Estos ribosomas es donde viene la síntesis de las proteínas, y una síntesis de la proteína es la unión de los distintos aminoácidos. Esto sucede en el retículo endoplásmico. Estas pelotitas se encuentran aquí, que son las formadoras de las proteínas. Todo eso ustedes ya lo saben de sus clases de bioquímica. Yo nomás estoy puntualizando, porque a veces nos lo enseñan así muy rápido.
Pues la subunidad de S, la subunidad de M son las que hacen las síntesis de la proteína, sí, y así es, son las ribosomas, que son los que se encuentran aquí, sobre o dentro en las estructuras del retículo endoplásmico. Bueno, sucede el enrollamiento de las cadenas alfa y nos queda esto. Una vez que ya son expulsadas, es decir, por exocitosis, estas hebras de colágeno salen así con estas colas. Y entonces el siguiente paso es eliminar las cadenas terminales. ¿Sí? Y esos también hay por medio de unas proteasas, como ya les dije, o unas peptidasas. Cortan las colas y ya nos queda esta bien parejita. Vean. Luego, estos tramos parejitos que se llamarían pues el no colágeno maduro, se van ensamblando, se van pegando uno a otro para formar la triple hélice. Se van formando, se van formando. Se hacen paquetes, así como en el caso del músculo, ¿se acuerdan? Que se hacen así como que paquetes, y al final ya tenemos la fibra con estas bolitas rositas y estas rojas que se ven acá, son estas fibras o estas cadenas, mejor dicho, de colágeno. Y hasta entonces este color amarillo ya nos está hablando de un colágeno maduro. Y ese es el que ya se va hacia, mira, ¿cuánto mide? 0.5 a 3 micras. Y eso se llama grande. Un eritrocito mide 8 micras. Y imagínense, y esto es grande de lo que puede hacer. Bueno, acá lo tenemos un poquito más en forma de moléculas, que está el grupo amino en una punta, digamos es en azul, y acá abajo el grupo carboxilo. ¿Sí? La N de nitrógeno se va a juntar con hidrógenos y nos genera el grupo amino, y la C de carbono se va a juntar con OH y nos genera el carboxilo. Y vean, aquí está la secuencia de los diferentes aminoácidos. Aquí está la glicina, prolina, hidroxiprolina, glicina, prolina, hidroxiprolina. Vean, así bien. Esto nos va a empezar a formar estas hebras, estas 3 hebras. Y aquí ya están conformadas estas. Aquí ya se ve este esquema tridimensional para que genere cómo están unidos. Cada pelotita se une por sus valencias y genera todo esto. Esta es la proteína del colágeno. Bueno, ¿alguna preguntas aquí? No, creo que no. Que no, yo creo que quedó bien explicado, creo. Espero que así sea. A mí me gustó. Luego a veces no me Sí, me gustan, quedó. ¿eh? Luego a veces cuando lo platico no quedo yo muy contento. Bueno, que si me preguntan quedaría más todavía, ya quedaría más convencido si sí o si no. Las funciones, ¿qué funciones tienen el colágeno? Pues la proteína del colágeno forman estructuras que resisten las fuerzas de tracción. ¿Sí? Entonces, su diámetro va a depender de acuerdo en los tejidos en los que se encuentran. Por ejemplo, en la piel de los mamíferos están organizados como si fuera una cesta de mimbre. Ustedes conocen esos canastos como de mimbre o de raíz. El mimbre es como una estructura de un árbol. Hay unos que son de raíz y otros que son como de las lianas. Nos quedan 10 minutos y nos conectamos, cuando se acaben. Pero bueno, son gruesecitos, parecieran alambrón, pero es de origen vegetal, se llama mimbre y hacen una estructura como un canasto, como una cesta entretejida. Así lo hacen en el caso de la piel de los mamíferos, lo cual permite que haya oposiciones en las tracciones ejercidas. O sea, ustedes se sientan arriba de ella, le dan lado, se sientan arriba de ella, lo voltean hacia el otro lado, se sientan arriba de ella, lo jalan, lo estiran en diferentes direcciones y aguantan. Por eso se utilizan ese material, porque aparte es flexible, para fabricar ese tipo este,
utensilios para las señoras de la casa. El colágeno, en lugar de ser una proteína única, se considera una familia de moléculas estrechamente relacionadas, pero genéticamente distintas. Y bueno, por lo cual se describen que hay varios tipos de colágeno. Hay varios tipos, o sea, es el colágeno número tal, porque son distintas. El colágeno en sí es una proteína única, pero cuando se mezclan con otras cosas, son parte de una estructura que tiene colágeno y funciona de diferente manera. Se conocen al menos 12 tipos de colágeno, numerados del 1 al 12 en el número romano. Pero déjenme decirles algo. El colágeno, esta clasificación de 12 colágenos, pues los dan unos autores, otros autores dan hasta 7. Y luego hay otros que dicen, bueno, si yo mezclo el colágeno 7 con el colágeno 5, me va a dar el colágeno 8. Me explico así. Esas mezclas, esas combinaciones que hacen de diferentes colágenos para que funcionen, que tengan más funcionalidad esa hebra, es con lo que vamos a llegar al colágeno número 12. Pero en realidad pueden ser menos. Nada más las combinaciones es que ya se le dice, es que ya son como los colores. Tenemos colores primarios y la mezcla de colores nos da los demás colores, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, el más sencillo, que es el colágeno tipo 1, contiene una larga hebra de la triple S. Es así la clásica, ¿no? La mínima, que termina en los llamados telopéptidos, que son pequeños segmentos que ya no tienen la estructura de una superhélice. Entonces, simple, punto. El colágeno, este tipo de colágenos se asocian una al lado de la otra, mientras una reacción catalizada por la lisina oxidasa hacer que sea más fuerte y más resistente que una hidroxoprolina con una cadena de resto de la lisina de otra cadena. De esa manera se van a hacer las largas fibras. Estas fibras que están acá, me voy a regresar. Esta fibra larga se va haciendo por ese tipo de uniones que estamos mencionando. El colágeno de tipo 2, déjame lo hago más grande para que lo alcancen ustedes a leer mejor. Digo, el colágeno de tipo 1, perdón, aparte que se encuentra abundantemente en la dermis, el hueso y el tendón y la córnea. Son fibrillas estriadas, fíjense bien, apenas son pequeñitas de 20 a 100 nanómetros de diámetro y se agrupan en fibras de colágeno mayores. Sus subunidades están constituidas por cadenas alfa de dos tipos que generalmente difieren en la composición de los aminoácidos y obviamente en la secuencia. Son sintetizados por los fibroblastos. Recuerden que los fibroblastos, los condroblastos y los osteoblastos son células de los tejidos fibróticos, de los tejidos generadores de hueso, por ejemplo, también. Su función de este colágeno es la de resistencia al estiramiento, para que aguanten esos estiramientos que tienen producto de la contracción y de la relajación muscular. A eso se debe. Bueno, el colágeno de tipo 2, ahora sí. Este colágeno se encuentra sobre todo en los cartílagos. Los cartílagos que ya lo vimos ayer, se encuentran en esas articulaciones que reciben mucho peso y mucho esfuerzo, y en la córnea embrionaria, y en la notocorda también, en el núcleo pulposo y en el humor vítreo del ojo. Es lo que le da ese movimiento, que no se salgan los ojos nada más por salir con una presión, con un golpe. En este tipo de cartílagos se forman fibrillas finas de 10 a 20 nanómetros, muy pequeños, pero en otros microambientes puede formar fibrillas más grandes. No se distinguen exactamente, digo, morfológicamente, o sea, de verlos no se distinguen el colágeno 1.
Está constituido por 3 cadenas alfa de único tipo y es sintetizado por los condroblastos. Su función principal es la de resistencia y la presión intermitente. Por ejemplo, en el caso del ojo, ustedes se presionan el ojo, así como cuando están cansados, se hacen un masaje en el ojo empujándolo hacia adentro o agarrándolo como si fueran una pelotita con sus dedos, claro, sin lastimarse, y como que descansan un poco. Bueno, esta función de presionar lo soportan gracias al colágeno de tipo 2. El colágeno de tipo 3 abunda en el tejido conjuntivo laxo, en las paredes de los vasos sanguíneos, esos que se mueven menos, digamos, no inmóviles, pero que se mueven menos. Entonces, estos, ay, em, en la dermis, en la piel, en los estromas de varias glándulas también se encuentran ese tipo de colágeno tipo 2, pero bien importante señalar el colágeno. Ustedes recuerden que los vasos sanguíneos no son tubos impermeables. Es la unión de las células, ya les había dicho ayer, pero estas células están unidas debido al colágeno y otro tipo de tejidos. Eh, ya los veremos después más adelante, ya cuando nos dediquemos a ver el vaso sanguíneo en su constitución para ya señalar. Es el constituyente importante de estas fibras que son de 5 nanómetros y a esto se le llama tradicionalmente como fibras reticulares. Es una clase única de cadena alfa 3 y es sintetizado por células del músculo liso, o sea, del corazón, por ejemplo, y de esos músculos que ustedes no tienen mandato sobre ellos o no tenemos mandato por ellos, y los fibroblastos y las células glia. Todos estos términos yo creo que ustedes ya los conocen, no me voy a detener en eso, pero sí es importante que ustedes lo tengan presente. Su función es la de sostén de los órganos expandibles como son las glándulas, la piel, los vasos sanguíneos, etcétera. Ya. Colágeno de tipo 4. Colágeno de tipo 4 se forma en la lámina basal que se encuentra en forma contigua, en los epitelios. Este colágeno es un colágeno que no se polimeriza en fibrillas, sino que forma una especie de fieltro. Es decir, hacen como una tela, como para todos lados. No hacen fibras alargadas, sino como que se entrecruzan para formar una especie de un fieltro, pues, o como una tela. Es un tejido en todas direcciones. De moléculas enteras al azar, pues asociadas a protoglicanos con las estructuras laminina, con la proteína estructural y laminina y fibronectina. Esto lo sintetiza en las células epiteliales y las células endoteliales. Recuerden, cuando hablamos de dónde se sintetiza, estamos hablando de esas células. Recuerden, al principio dijimos que el colágeno se sintetiza en las células y describimos cómo era la célula y qué pasaba ahí en el aparato de Golgi y todo eso. El sistema retículo endotelial. Su principal función es de la de sostén y de filtración. Ese es en el caso del colágeno número tipo 4, me parece. A ver. Ay, ¿qué pasó? Espérenme tantito que algo se me movió aquí.